Parceros de Ventana U, el día de hoy estuvimos en la Biblioteca Central de la Universidad Cooperativa de Colombia asistiendo al taller de escritura creativa con el maestro y escritor David Jacobo Viveros Granja. ¿Quieren ver cómo salió? Acompáñenos. Parceros de Ventana U, estamos con David Jacobo Viveros Granja, escritor y magíster en literatura. David, ¿cómo se da este inicio en la escritura? Desde muy pequeño, en el entorno familiar de donde yo me crié, se hablaba mucho de literatura, de arte, de música, y ese entorno fue el que me formó desde muy pequeño junto con mis hermanos para interesarme en las artes en general. A los 15 años es cuando empiezo a escribir, debido a 3 libros que leo que me impactaron mucho: Altazor, El viaje en paracaídas, Ficciones de Borges y 100 años de soledad. David, ahorita en la charla estábamos hablando respecto a los campos semánticos. ¿Cómo se podría romper un campo semántico? Bueno, por ejemplo, si tenemos el tema de la guerra, el campo semántico de la guerra sería tanques, armas, soldados, violencia, sangre. Eso es lo típico o lo esperado del campo semántico de la guerra. ¿Cómo lo rompemos? Dándole una función que no le pertenece a la guerra. Por ejemplo, si yo escribo un cuento donde el tanque de guerra sea un medio para viajar al mundo de los sueños. Los soldados que entran a ese tanque de guerra acceden al ambiente de los sueños. Lo he quitado de su ambiente violento para volverlo un vehículo onírico. Bueno, David, estábamos en la charla hablando también respecto a las lógicas, la aristotélica y la oriental. ¿Cómo podríamos adaptarnos a la lógica oriental y a la lógica aristotélica? Yo pensaría que una vía de acceso es empezar a estudiar esa forma de pensamiento de algunas creencias como el budismo. El budismo zen ayuda bastante a ello. ¿Por qué? Porque el budismo zen nunca da una respuesta. Un discípulo le pregunta al maestro, ¿qué es el nirvana? Y el maestro se saca las sandalias, las sacude y se retira. No le dio una respuesta lógica aristotélica, pero el discípulo tiene que pensar todo el tiempo en qué significó sacudir las sandalias ante esa pregunta. Yo diría que en la vida cotidiana debemos preguntarnos por qué ocurren las cosas y qué significa cada cosa, y esperar que la vida nos dé las respuestas. La vida utiliza una lógica no aristotélica. Por ejemplo, yo me pregunto por qué me pasó esto el día de hoy, y cuando camino por la calle la hoja de un árbol cae. Esa es una respuesta. De acuerdo, David. Con base en lo que decías en la primera pregunta de la manera de iniciar a la escritura, a lo largo de estos años, ¿cuál crees que ha sido el personaje más complejo, el más difícil de construir? Yo creería que los personajes contradictorios son los más difíciles, es decir, porque uno suele tender como escritor, o en mi caso, a crear personajes que tienden a ser hacia cierta actitud, pero mostrarlos contradictorios es lo más difícil. ¿Qué significa un personaje contradictorio? Aquel que decide terminar una carrera profesional y de repente no lo hace y opta por otra más complicada. Es decir, no es entendible que no termine una carrera pero escoja una más compleja. Eso al lector le causa una sensación de preguntas, y eso es complicado, ¿no? Crear esos personajes que uno como lector no sepa hacia dónde van o qué van a hacer. Dentro de las charlas, tú estabas hablando sobre 2 conceptos de aludir o eludir un tema. ¿Cuál crees tú que sería una buena manera tanto para eludir un tema como para aludir? Bueno, realmente la alusión y la elusión, aludir es sugerir y eludir es evitar decir las cosas directamente, las usamos todo el tiempo en la vida cotidiana. Cuando yo quiero echar una indirecta a una persona, aludo. Como algunos no vienen a clase,
eso es una alusión, y al que le cae la indirecta, pues sabe que me refiero a esa persona. Cuando yo no quiero responder a una pregunta, eludo. Mire que en la vida cotidiana lo hacemos. La estrategia consiste en hablar con códigos. Por ejemplo, Atlas es un personaje mitológico que tiene en sus hombros el mundo, sostiene el mundo. Yo puedo hablar de una persona que está tan ocupada que lleva el mundo a sus espaldas, y estoy eludiendo, sin decirlo, a Atlas. Cuando yo no quiero decir que esta es una botella de agua, yo eludo decir botella de agua y digo aquel recipiente que contenía vidrio líquido. Vidrio líquido es una metáfora para el agua. Gracias por acompañarnos en este espacio de conmemoración del Día del Idioma. Nosotros somos Ventana U, un periódico de estudiantes para estudiantes.